Hermanos, hermanas, saludos para cada uno de ustedes en esta mañana nuevamente. Gracias por poder estar juntos adorando al Señor, ¿verdad? En este ya último domingo del mes de mayo. Ha corrido el año, estamos ya entrando casi a la primera mitad, finalización de la primera mitad del año. Así que gracias a Dios también porque Él ha sido fiel con cada uno de nosotros. Quiero invitarles a que busquen en sus Biblias en el libro de Tito, capítulo número 2. Tito, capítulo número 2. Vamos a leer el capítulo 2 de Tito, que dice de la siguiente forma. Tú, en cambio, dice Pablo escribiéndole a Tito, tú, en cambio, predica lo que va de acuerdo con la sana doctrina. A los ancianos, enséñales que sean moderados, respetables, sensatos e íntegros en la fe, en el amor y en la constancia. A las ancianas, enséñales que sean reverentes en su conducta y no calumniadoras ni adictas al mucho vino. Deben enseñar lo bueno y aconsejar a las jóvenes a amar a sus esposos y a sus hijos, a ser sensatas y puras, cuidadosas del hogar, bondadosas y sumisas a sus esposos, para que no se hable mal de la palabra de Dios. A los jóvenes, exhórtalos a ser sensatos. Con tus buenas obras, dales tu mismo ejemplo en todo. Cuando enseñes, hazlo con integridad y seriedad, y con un mensaje sano e intachable. Así se avergonzará cualquiera que se oponga, pues no podrá decir nada malo de nosotros. Enseña a los esclavos a someterse en todo a sus amos, a procurar agradarles y a no ser respondones. No deben robarles, sino demostrar que son dignos de toda confianza, para que en todo hagan honor a la enseñanza de Dios nuestro Salvador. En verdad, Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación y nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Así podremos vivir en este mundo con justicia, piedad y dominio propio, mientras aguardamos la bendita esperanza, es decir, la gloriosa venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Él se entregó por nosotros para rescatarnos de toda maldad y purificar para sí un pueblo elegido, dedicado a hacer el bien. Esto es lo que debes enseñar. Exhorta y reprende con toda autoridad, que nadie te menosprecia. Y quiero que pongamos atención en el inicio del versículo 1 y en el final del versículo 15. Porque en el inicio del versículo 1, Pablo le dice a Tito, tú en cambio predica lo que va de acuerdo con la sana doctrina. Y narra un sinnúmero de situaciones que ya hemos leído. Y termina diciendo, esto es lo que debes enseñar. Atención con eso, ¿verdad? Ahí hay dos cosas que son muy importantes. Bueno, la semana pasada recuerdo de que una de las cosas que mencioné fue un refrán. No voy a predicar de refranes, pero, pero la semana pasada un refrán que usamos fue enfermo que come no muere, ¿se acuerdan? Y hablábamos entonces de esta idea de alimentarnos de la palabra del Señor. Y que si uno no está comiendo de Dios, en el fondo puede que exista alguna enfermedad que nos esté afectando. Bueno, hoy día también hay un refrán medio arreglado, ¿verdad? El refrán verdadero es ese que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Así se llama, así es el refrán original. Dime con quién andas y te diré quién eres. Y este refrán hace alusión a que podemos conocer los gustos, y las aficiones que alguna persona tiene por los amigos o por los lugares que frecuenta, ¿ya? Porque eso ejerce gran influencia en las personas. Bueno, una modificación de este refrán es el título de esta reflexión de esta mañana, y le he puesto, dime cómo andas. No dime con quién, sino que dime cómo andas y te diré quién eres. ¿Ya? Apuntando más bien a la forma en que una persona vive, lo que finalmente delata lo que la persona es. Y eso es
más o menos lo que vemos en este segundo capítulo del libro de Tito. Entonces, dos preguntas para tenerlas en consideración. ¿Qué importancia tiene esto de cómo andamos en la vida, ¿verdad? ¿Y cuáles son sus efectos? ¿Qué importancia tiene? ¿Y qué papel juega nuestra forma de vivir en la evangelización? Porque hoy día estamos en un culto enfocado hacia el área de misiones o hacia la evangelización, ¿verdad? Misiones y evangelización para algunos es lo mismo, para otros hay ciertos matices de diferencia, pero tiene que ver con que finalmente las personas no creyentes se encuentran con Cristo como su Salvador personal. Entonces, ¿qué papel juega nuestra forma de vivir en la evangelización? Entonces, una primera cosa quiero que pensemos es lo siguiente. Pensemos en el plan de Dios en las epístolas. Esto lo hemos dicho en otras oportunidades, en otros ámbitos, pero quiero volver a recalcar lo siguiente. Cuando miramos el desarrollo del Evangelio en los primeros siglos, el libro de los Hechos, que muchos de nosotros hemos leído más de una vez, ¿verdad? El libro de los Hechos narra las actividades evangelísticas que los creyentes desarrollaban. El libro de los Hechos nos cuenta que los primeros creyentes hablaban de Cristo, por ejemplo, ¿ya? Nos cuenta de que contaban las buenas nuevas respecto del plan que Dios tiene para la humanidad. Los hechos nos cuentan cómo ellos proclamaban el mensaje, ¿verdad? Y tenemos historias de cómo los discípulos iban de un lugar a otro y proclamaban el mensaje de Jesucristo. También se nos cuenta de que ellos testificaban con sus vidas de lo que Dios había hecho en ellos. Y en más de algún lugar también se nos dice de que entraban en la sinagoga, ¿verdad? Y debatían o razonaban, discutían con los judíos y también con los griegos. Bueno, todo eso desembocó finalmente en plantación de pequeñas iglesias que se fueron propagando por diferentes lugares de Israel y luego fuera de Israel. Y encontramos entonces una serie de iglesias que fueron plantadas, pequeñas comunidades, ¿verdad?, de creyentes en diversos lugares. Y eso es lo que vemos en las epístolas, ¿verdad? En las epístolas encontramos las primeras iglesias estableciéndose. Entonces quiero que veamos una diferencia entre Hechos y los apóstoles. En los Hechos el evangelio va corriendo, va llegando, va propagándose a diferentes lugares a través de hablar, de contar la historia de Jesús, de proclamar el mensaje, de discutir, de razonar, etc. Y las epístolas encontramos ya las primeras iglesias estableciéndose, ¿ya? Y en estas primeras iglesias que se están estableciendo, entonces esos hechos, esas acciones que se narraban en el libro de los Hechos, que se narran en el libro de los Hechos, que tienen que ver cómo el mensaje se iba llevando, ahora en las epístolas lo que vemos es cómo se siguió evangelizando. ¿Cómo se siguió evangelizando? Cómo las actividades narradas en Hechos se transforman en un conjunto de normas para el desarrollo de un plan, ¿ya? Hechos fue escrito para registrar las acciones de los seguidores de Cristo. Y las epístolas se escribieron para enseñar y para alimentar a quienes respondían al Evangelio. Y quiero enfatizar entonces que en las epístolas está el plan de Dios para el desarrollo de la iglesia, ya que muchas veces los creyentes buscamos más esto en los evangelios y en el libro de los Hechos, pero donde está el plan de Dios para el desarrollo de la iglesia se encuentra en las epístolas. Y quiero que veamos, por favor, Efesios capítulo 3, versículos 8 y 9. El año pasado estuvimos trabajando el libro de Efesios, y en Efesios capítulo 3, versículos 8 y 9, encontramos que Dios proveyó a Pablo un plan, ¿verdad? Y el plan que Dios le proveyó a Pablo, que viene de parte de Dios, era para que él entendiera el misterio del Evangelio y para que desarrollara este plan con las iglesias que estaban siendo plantadas. Versículos 8 y 9 del capítulo 3 dice de la siguiente manera: aunque soy el más insignificante de todos los santos,
recibí esta gracia de predicar a las naciones las incalculables riquezas de Cristo. Ya hay una primera idea, ¿verdad? O sea, Dios lo llamó para evangelizar. Pero después dice, y de hacer entender a todos la realización del plan de Dios, el misterio que desde los tiempos eternos se mantuvo oculto en Dios, creador de todas las cosas. Entonces, hay dos cuestiones que Dios le encarga a Pablo. Una es que lleve el Evangelio y que lo lleve a los gentiles, ¿verdad? Porque solamente el Evangelio estaba llegando principalmente a los judíos. Pero Dios también le encarga a Pablo un plan, el plan de desarrollar la iglesia, el plan de establecer la iglesia, el plan de que no solamente se vaya efectuando, ¿verdad?, la propagación del Evangelio, sino que cómo la iglesia se establece, cómo crece, cómo avanza, cómo se sigue evangelizando. Y eso está reitero, en las epístolas, ¿ya? Por eso Pablo, entonces, desarrolló una estrategia que a veces permitió que él mismo visitaba las iglesias, y tenemos los relatos de cómo Pablo visitaba diferentes iglesias y estaba allí explicando el plan de Dios. En otras ocasiones, entonces, lo que sucedió es que él escribió algunas cartas, y aquí están las epístolas, donde él le escribe a las diferentes iglesias que han sido plantadas, ¿verdad? Y les explica el plan de Dios. Y en otras ocasiones envió también a algunos líderes a aquellos lugares para que entonces, permítanme un poquito porque parece que alguien está interviniendo en la presentación. Entonces, en algunas ocasiones él enviaba a algunos compañeros en el liderazgo para que siguieran desarrollando este plan. Entonces, por eso reitero que el apóstol Pablo desarrolló esta estrategia de desarrollar el plan que Dios le había entregado. Ahora, la estrategia paulina, aquí en Tito, volvemos a Tito, la estrategia paulina se encuentra en pleno desarrollo cuando nosotros miramos esta carta del libro de Tito, ¿ya? El apóstol estaba muy interesado en que este plan de Dios para establecer la iglesia se completara. Y es por eso que él envía a Tito, y en el capítulo 1, versículo número 5, que lo tenemos ahí en pantalla, le dice, te dejé en Creta para que pusieras en orden lo que quedaba por hacer, ¿verdad? O sea, hay parte del plan que todavía no se había desarrollado, hay parte del plan que todavía estaba incompleto. Entonces te dejé en Creta, Tito, para que pusieras en orden lo que quedaba por hacer y en cada pueblo nombraras ancianos de la iglesia, de acuerdo a las instrucciones que te di. Y cuando uno mira Tito, capítulo 1, ¿verdad?, se encuentra que allí están varias indicaciones o características que debían tener los líderes de aquella iglesia. Entonces, Pablo deja a Tito para que complete lo que falta de este plan. En la naciente iglesia de Creta habían aparecido algunos líderes que estaban provocando estragos en esta iglesia. Y estaban provocando estragos con sus enseñanzas erróneas, ¿verdad? Versículos 10 y 11, que también ustedes lo tienen en pantalla, el apóstol Pablo le dice a Tito lo siguiente, y es que hay muchos rebeldes. Es bien duro Pablo en expresarse con esta gente que se opone al evangelio en estos versículos, le dice, y es que hay muchos rebeldes, charlatanes y engañadores, especialmente los partidarios de la circuncisión. Mire cómo dice esto, a esos hay que taparles la boca, ya que están arruinando familias enteras al enseñar lo que no se debe y lo hacen para obtener ganancias mal habidas, ¿verdad? Entonces, esto era un peligro en el establecimiento de la iglesia. Esto era algo, ¿verdad?, que podía provocar que todo el esfuerzo que Pablo había hecho y que muchas otras personas habían hecho para que los creyentes en Creta se encontraran con Jesús, finalmente quedara en nada. Estaba en riesgo no solamente que ellos se extraviaran de su salvación, sino que también estaba en riesgo la extensión del evangelio. Y es por eso que Pablo envía a Tito, ¿verdad?, para que complete el proceso que falta a fin de que esta iglesia quede
firmemente establecida y siga llevando el Evangelio a otros lugares del sector. Entonces, al leer Tito, y esto lo digo como una cuestión previa para entrar en el tema, al leer Tito lo que hacemos es abrir una caja donde viene el plan de Dios para el establecimiento de la iglesia, donde viene el plan de Dios para que la iglesia se expanda, para que la iglesia siga siendo discípulos, para que la iglesia siga cumpliendo la misión, ¿verdad? Cada vez que leemos una carta en las epístolas, recuerde eso, usted está acercándose al plan que Dios diseñó para que la iglesia se estableciera y para que la iglesia se expandiera. ¿Por qué es importante que leamos las epístolas desde esa perspectiva? Porque esa es hoy día también nuestra labor. La iglesia en Iquique está aquí con un fin. Está aquí conformada por una comunidad de creyentes, de la cual formamos parte, y lo que tenemos que hacer es cumplir el plan de Dios. Y para eso es relevante, muy importante, leer las epístolas donde está ese plan contenido y leerlo desde esa perspectiva, ¿verdad? Que aquí está el plan, aquí está la estrategia, aquí está lo que Dios ha diseñado como un camino que debemos nosotros encarnar en este tiempo para que la iglesia se establezca, se enraíce, tenga raíces profundas, pero que al mismo tiempo eso permita llevar al Evangelio a otras personas que viven en nuestra ciudad. Entonces, cuando entramos ahora al capítulo en cuestión de Tito, cuando Pablo le escribe esta carta a este líder que él envía a Creta con este propósito. La iglesia en Creta estaba expuesta a una enseñanza errónea. El versículo 12 al 16 del capítulo 1 dice lo siguiente. Fue precisamente uno de sus propios profetas, hablando de esta gente que estaba llevando ideas extrañas, dice, fue precisamente uno de sus propios profetas el que dijo, los cretenses son siempre mentirosos, malas bestias, glotones, perezosos. Y es la verdad, dice Pablo. Por eso, repréndelos con severidad, a fin de que sean sanos en la fe y no hagan caso de leyendas judías ni de lo que exigen esos que rechazan la verdad. Para los puros todo es puro, para los corruptos e incrédulos no hay nada puro. Al contrario, tienen corrompidas la mente y la conciencia. Profesan conocer a Dios, pero en sus acciones lo niegan. Son abominables, desobedientes e incapaces de hacer nada bueno. Entonces, había un peligro tremendo para la iglesia de Creta, ¿verdad? Dada esta enseñanza errónea que estaba entrando en esta nueva congregación. Y por eso, entonces, Pablo hace un potente llamado a Tito, porque entrando al capítulo número 2, entonces le dice, tú en cambio, ¿verdad? Tú a diferencia, tú en contrario de lo que está pasando antes, en contrario de lo que yo estoy narrándote, en contrario de estos que están entrando con doctrinas erróneas, entonces le dice, tú en cambio predica lo que va de acuerdo con la sana doctrina. Y lo tenemos ahí en pantalla, ese primer versículo, ¿verdad? Tú, en cambio, a diferencia de estas doctrinas extrañas, a diferencia de esa enseñanza errónea que está contaminando y que pone en peligro el desarrollo de la iglesia, tú, en cambio, predica lo que va de acuerdo con la sana doctrina. La semana pasada me parece que tuvimos un retiro, o antepasado, del distrito, y el pastor que predicaba en esa ocasión hacía alusión y preguntaba, ¿cuál es la sana doctrina? Bueno, y aquí yo pregunto lo mismo, ¿cuál es la sana doctrina? ¿Verdad? Porque acá hay un problema doctrinal, aquí hay un problema de una mala enseñanza. Entonces la pregunta es, ¿cómo enfrenta Pablo, cómo orienta Pablo a Tito para que enfrente esta dificultad de la enseñanza errónea? A diferencia de estos líderes que estaban desviando a los creyentes de la verdad del Evangelio, Tito entonces debía hablar lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Y la pregunta es, ¿cuál es la sana doctrina?
Y cuando nosotros comenzamos a mirar lo que Pablo escribe acá, ¿verdad? Orientando a Tito para que esto sea lo que él debe enseñar para combatir la enseñanza errónea, uno queda un tanto sorprendido. Porque uno esperaría que el apóstol Pablo acá hablara respecto de la redención, que hablara respecto de la justificación, que hablara respecto de la adopción, que hablara respecto de la elección, de la elección previa que Dios ha hecho por nosotros, temas que él trabaja, por ejemplo, profundamente en el libro de Romanos. Pero cuando uno mira acá lo que Pablo comienza a escribir, se da cuenta de que no apunta a lo que nosotros consideramos como la doctrina, ¿verdad? Como las cuestiones principales y básicas de donde no tenemos que movernos y que tenemos que tenerlas muy claras para que no seamos engañados. Observe con atención que Pablo comienza a dirigirse más bien a miembros de la comunidad. Él dice, a los ancianos enséñales tal cosa, a los hombres mayores. Versículo número 2. A las ancianas, a las mujeres mayores, ¿verdad? Enséñales tal cosa. Versículos 3 al 5. En el 5 también está, en el 4 y 5 también está contenido lo que se debe enseñar a las mujeres jóvenes. En el versículo número 6 al 8 está, ¿verdad?, lo que se debe enseñar a los hombres jóvenes. Y finalmente, en el versículo 9 al 10 está contenido lo que se debe enseñar a los esclavos. Entonces uno dice, ¿para dónde va Pablo? ¿Verdad? ¿Por qué Pablo, en vez de meterse en los temas de doctrina, que son los que están siendo afectados por esta enseñanza errónea, él, sin embargo, dice, Tito, dile a los hombres mayores, dile a las mujeres mayores, dile a los hombres jóvenes, dile a las mujeres jóvenes, dile a los esclavos lo siguiente, ¿verdad? ¿Por qué él apunta hacia eso? Los hombres mayores, por ejemplo, el apóstol Pablo dice que los hombres mayores deben ser moderados, deben ser respetables, deben ser sensatos e íntegros en la fe, en el amor y en la constancia. Eso dice el versículo número 2, con algunas otras variantes de cómo lo estoy explicando. A las mujeres mayores, Pablo dice que hay que enseñarles que deben ser reverentes en su conducta, no calumniadoras ni adictas a mucho vino, piadosas, evitar la murmuración y tener buena actitud hacia la autoridad. Y al mismo tiempo, estas mujeres mayores deben ser las que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus esposos y a sus hijos, a ser sensatas y puras, a ser cuidadosas del hogar, a ser bondadosas y sumisas a su esposo. El énfasis, en el fondo, está en vivir correctamente en sus hogares y en la iglesia. A los hombres jóvenes se les debe enseñar que deben ser sensatos, que deben ser sanos en su carácter y en la doctrina, que deben tener reputación de buenas obras. Es lo que dicen los versículos 6 al 8. Las mujeres jóvenes, ya lo dijimos, en el fondo lo que se indica es que las mujeres jóvenes, ¿verdad?, no deben descuidar su hogar. Esa es la principal enseñanza que Pablo tiene en mente respecto de lo que las mujeres jóvenes deben escuchar. No deben descuidar su hogar. No se está impidiendo que sean emprendedoras o que desarrollen algún trabajo fuera de su casa. En ninguna parte de la Biblia habla respecto de impedir aquello o de destinarlas solo al hogar, pero lo que sí se precisa es que en una u otra forma ellas debían dar la debida atención a su hogar. Y a los esclavos se dice que deben poseer las mismas aptitudes que los demás miembros de la comunidad de creyentes, es decir, que deben respetar a quien está a la cabeza, a la cual también ellos están legalmente unidos. Eso es lo que el apóstol Pablo finalmente plantea a Tito, entre comillas, para combatir, ¿verdad?, la doctrina errónea. Entonces, lo que vemos acá, amados hermanos, es que en el desarrollo del plan de Dios, la estrategia de Pablo no fue enseñar sana doctrina por sí sola. No estamos diciendo de que no hay que enseñarla. Pero la sana doctrina por sí sola no alcanza. La sana doctrina por sí sola no es suficiente.
Por eso es que él se concentró en aquello que acompaña, en aquello que adorna la sana doctrina, ¿verdad? La vida en el hogar y la vida en la comunidad de la iglesia son los dos grandes temas que Pablo trabaja acá para que Tito, ¿verdad?, combata esta enseñanza doctrinal equivocada. La vida en el hogar, la vida en la familia, ¿verdad?, la vida en la comunidad de la iglesia era relevante para combatir esta enseñanza equivocada. Porque esa vida en la comunidad de la iglesia y esa vida en la comunidad de la familia, en el fondo lo que hace es adornar el evangelio. Muestra que este evangelio, vivir una vida de acuerdo a lo que Dios establece en familia y en la iglesia, vivir una vida conforme a lo que Dios establece, entonces ese evangelio lo que haría es que muestra de manera concreta que hay algo que se observa de manera diferente en la familia y en la iglesia donde uno está, ¿ya? En el fondo lo que Pablo está planteando es que los creyentes debemos llevar una vida balanceada, ¿verdad? Debemos llevar una vida piadosa en el hogar y una vida piadosa en la iglesia. Y afirma que testificar del evangelio sin estos elementos coloca en riesgo el evangelio. Por eso si usted mira el versículo número 5, por ejemplo, cuando está hablando respecto de cómo las mujeres mayores deben enseñar a las jóvenes, les dice, le debes enseñar a que sean sensatas y puras, cuidadosas del hogar, bondadosas y sumisas a sus esposos, y escucha esta frase, para que no se hable mal de la palabra de Dios. Es decir, la palabra de Dios, el evangelio, la evangelización, la misión, como queramos llamarla, se coloca en riesgo si el creyente, hombre o mujer, ¿verdad?, no es capaz de vivir su vida en la familia conforme a lo que Dios ha establecido. Cuando uno mira el versículo número 8, hablando a los jóvenes, ¿verdad?, lo que debe enseñar a los jóvenes, dice que cuando enseñes, estoy leyendo algo del versículo 7, hazlo con integridad y seriedad y con un mensaje sano e intachable, y dice, así se avergonzará cualquiera que suponga, pues no podrá decir nada malo de nosotros. Es decir, en la medida en que los jóvenes vivan en integridad, en la medida en que los jóvenes, ¿verdad?, vivan con seriedad, en la medida en que los jóvenes tengan una vida sana e intachable, entonces nadie podrá decir nada. Y el enemigo, el adversario, tendrá que avergonzarse porque no podrá levantar ninguna bandera de acusación en contra de los jóvenes porque están llevando una vida conforme al Evangelio y a la palabra del Señor. Y cuando habla de los esclavos en el versículo número 10, ¿verdad?, termina diciendo de que estos esclavos no deben robarles a sus amos, sino que deben demostrar que son dignos de toda confianza. Y mira lo que dice, para que en todo hagan honor a la enseñanza de Dios nuestro Salvador. Entonces, la manera como vivimos en la comunidad de iglesia y la manera como vivimos en nuestro hogar hacen una diferencia en cuanto a la eficacia para testificar de Cristo. Hacen una tremenda diferencia en cuanto a la eficacia para testificar acerca de Cristo. Ante la devastadora desintegración de la familia, ante la destrucción, ¿verdad?, en desarrollo en la cual nuestra sociedad se encuentra, entonces nuestro testimonio de cómo vivimos en la iglesia y de cómo vivimos en la familia adorna o destruye el Evangelio. Fíjense, qué tremendo es esto. Qué potente es esto. Por eso que llama mucho la atención, vuelvo a reiterar, cuando el apóstol Pablo dice, bueno, tú tienes que predicar lo que va de acuerdo con la sana doctrina, pero no entra, reitero, en temas doctrinales como dije hace un rato atrás. No entra ni en la santificación, ni en la adopción, ni en la elección. No, la forma de combatir la sana doctrina, en el fondo lo que Pablo está diciendo, la forma de combatir la sana doctrina no es cuánta teología sepas, para decirlo en una frase sencilla, ¿verdad? La forma de combatir verdaderamente la doctrina equivocada es
viviendo una vida en familia y viviendo una vida en la iglesia que adorne el Evangelio, ¿verdad? Disculpe que lo diga así, pero un poco también lo que dijo Pablo, que le tape la boca a los que quieran levantarse en contra de nosotros. Porque vivimos una vida con respaldo que permita sustentar el Evangelio de Jesucristo que predicamos. Bueno, ¿cómo aterrizamos esta enseñanza para el día de hoy para nosotros? En la comunicación o la comunicación del Evangelio debe estar acompañada de un estilo de vida cristiano, tanto en lo individual como en lo colectivo. Y quiero que me acompañe a mirar un par de versículos en algunas otras epístolas que tenemos acá cercanas. Por ejemplo, en 1 de Tesalonicenses capítulo 4, que está un poquito más atrás, versículos 11 y 12, Pablo habla de que los creyentes tenemos que vivir nuestra vida en los negocios de una forma que lo que hagamos en los negocios honre a Dios. Primera de Tesalonicenses 4, 11 y 12 dice así. Dice, procuren vivir en paz con todos, a ocuparse de sus propias responsabilidades y a trabajar con sus propias manos. Así les he mandado para que por su modo de vivir se ganen el respeto de los que no son creyentes y no tengan que depender de nadie, ¿verdad? El trabajo honra, es una honra. El trabajo, cualquiera que sea, ¿verdad? Es una bendición para la vida de una persona. Pero ese trabajo, ¿verdad? Tenemos que hacerlo de una manera que glorifique a Dios, de una manera que honre a Dios, de una manera que nos permita ganarnos el respeto frente a los no creyentes. Y uno se pregunta, ¿de qué forma nuestro trabajo permitiría que las personas nos respeten al escucharnos, nos respeten, ¿verdad? Al momento que nosotros transmitimos el Evangelio de Jesucristo, ¿cómo van a respetarnos si desarrollamos una vida de trabajo desordenada, si desarrollamos una vida de trabajo impuntual, si desarrollamos una vida de trabajo sin profundidad, sin seriedad, sin honestidad, ¿verdad? No es posible que nos respeten así. Al contrario, si nosotros en los negocios, en nuestra vida de trabajo, en la forma en que nos ganamos la vida, actuamos de manera honesta, actuamos de manera transparente, actuamos, ¿verdad?, de una forma en que hacemos nuestra labor de la mejor manera posible, como para el Señor, como también dice la palabra. Entonces, esa vida de negocio, esa vida de trabajo, esa vida que tiene que ver con la manera, entre comillas, nos ganamos la vida, ¿verdad? Eso va a permitir que cuando hablemos de Jesús, porque en algún momento tendremos que hablar de Jesús, entonces nuestro estilo de vida respaldará nuestras palabras. En el fondo lo que Pablo está diciendo es que si los creyentes de aquel tiempo y también nosotros querían evangelizar de manera eficaz a sus vecinos, no podían hacerlo viviendo una vida de irresponsabilidad en el mundo del trabajo, en el mundo de los negocios. Entonces, uno puede decir, ¿y qué tiene que ver el mundo de los negocios con el Evangelio? ¿O qué tiene que ver el mundo del negocio con lo espiritual? Porque hemos sido formados, ¿verdad?, en una vida en donde encasillamos las cosas en diferentes bolsillos. No, la vida de una persona es una vida completa, es una vida íntegra, se conecta una con la otra. Por lo cual, lo que yo haga en mi vida de trabajo, lo que tú hagas también con tu dinero o con los negocios que desarrolles, eso evidencia o no cuánto de Dios hay en nuestro corazón. Y no solamente en el mundo de los negocios, sino que también en el mundo social. ¿Ya? Las personas tenemos que vivir en comunidad. Significa eso que tenemos que relacionarnos, que tenemos que exteriorizar ciertos estilos de vida. La manera de ganar a otros hombres o a otras mujeres no es hablándoles acerca de Jesucristo y luego participar con ellos de sus actividades inmorales y anticristianas. Hacer eso crearía una gran desilusión en las personas que escuchan el mensaje. Mira lo que dice 1 Corintios, capítulo 10, versículos 31 al 33.
Primera de Corintios, capítulo 10, versículos 31 al 33. Pablo dice, en conclusión, ya sea que coman o beban, o hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. No hagan tropezar a nadie, ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Hagan como yo, que procuro agradar a todos en todo. No busco mis propios intereses, sino los de los demás, para que sean salvos. ¿Ya? Entonces, en las relaciones que establecemos con las demás personas, ¿verdad? En ese diálogo, en ese intercambio de trabajar juntos, en ese intercambio de desarrollar actividades en común, bueno, que allí exterioricemos la vida de Cristo, que allí vivamos, ¿verdad?, lo que estamos enseñando, que allí también vivamos lo que estamos, lo que nosotros en el fondo creemos, ¿ya? Sería muy, muy extraño que habláramos de un Dios que ama la santidad, que habláramos de un Dios que no tolera el pecado, que habláramos de un Dios que busca que los seres humanos nos volvamos a Él en arrepentimiento, pero que al mismo tiempo practiquemos el pecado con ellos, con nuestros amigos con los cuales nos relacionamos, ¿verdad? Y participemos de actividades inmorales y anticristianas. Es decir, nuestro discurso se caería respecto de nuestra forma de vivir y de ser. Y cuando hablamos del hogar, quiero que allí miremos, por favor, Primera de Pedro, capítulo 3, versículo número 1. Cuando hablamos del hogar, cuán importante es que también en el hogar vivamos nuestra vida cristiana conforme a lo que Dios establece. En la época de Pablo, y creo que también en el mundo de hoy día sucede lo mismo, había muchas personas casadas con incrédulos. De hecho, acá en la iglesia, como en muchas otras iglesias, hay muchas mujeres, ¿verdad?, que son creyentes que viven con esposos que son inconversos. Pero también puede pasar al revés, que hay hombres que están casados con mujeres que son inconversas. Entonces la pregunta es, ¿acaso los cónyuges en aquel tiempo y también nosotros hoy día debemos bombardear con verbalización del evangelio a nuestro cónyuge? ¿Verdad? Tenemos que andar, como a veces decimos, a bibliazo limpio con ellos para que se encuentren con Jesucristo. ¿Ya? Tenemos que forzarlos a que vayan a la iglesia, que escuchen al pastor o al evangelista que hemos invitado. Tenemos que empujar para allá. De ninguna manera. Primera de Pedro, capítulo número 3, versículo número 1 dice, hablando a la esposa, pero también esto es para los varones, dice, sométanse a sus esposos, de modo que si alguno de ellos no cree en la palabra, puedan ser ganados más bien por el comportamiento de ustedes que por sus palabras. ¿Ya? Entonces, no es la montaña de discursos lo que convence al cónyuge incrédulo, que necesita a Cristo, sino el impacto continuo de un estilo de vida que refleja la morada del Espíritu Santo en el creyente. No es la montaña de discursos, no es la verbalización, ¿verdad? No es solamente hablar acerca de Jesús, hablar acerca del mensaje de Jesucristo, sino que tiene que ver con el impacto de vida, tiene que ver con la forma en cómo nos comportamos, la forma en que vivimos, la forma en que trabajamos, ¿verdad?, nuestra vida en familia. Cuando yo miraba este pasaje de Tito, me daba cuenta acá de que aquí de alguna manera están las raíces de los ministerios que tenemos en la iglesia. Tenemos el ministerio femenino. ¿Qué es lo que debieran hacer las mujeres mayores? Su tarea principal, dice aquí la palabra de Dios, es enseñar, aconsejar a las mujeres jóvenes, a las más nuevitas que están formando su hogar, cómo orientarlas a ellas, ¿verdad? De que una cuestión potente en la evangelización es que ellas mantengan su hogar en orden, que mantengan su hogar conforme a lo establecido por el Señor, independiente que trabajen en casa o trabajen fuera de casa. Pero el hogar es un lugar, es un espacio que debe reflejar la vida de Cristo, que debe reflejar lo que hay en nuestro corazón,
¿verdad? Y reitero lo que dije hace un rato, en un mundo donde los hogares y las familias están en completo deterioro, cuán importante es que una familia refleje, que un hogar refleje la presencia de Cristo en sus vidas. No tanto en lo que hable, sino en cómo vive la vida, en cómo nos respetamos, en cómo nos comunicamos entre nosotros, ¿verdad? En cómo nos amamos mutuamente y buscamos el bien de quienes están en nuestra familia. Así también, entonces, encontramos acá las raíces del ministerio de los varones. Los hombres mayores, ¿verdad? Deben ser respetables. No son personas que deben buscar el respeto, sino más bien son personas que por su forma de vida, por su forma de ser, ellos sean respetables ante los demás. Y deben también enseñar a los jóvenes, a los hombres jóvenes, a vivir una vida que agrade al Señor. Entonces, no es, reitero, la montaña de discursos, ¿verdad? No es la forma en cómo hablamos lo que va a impactar la vida de la gente sin Dios, sino más bien el impacto de la forma en que vivimos, en la forma en que desarrollamos nuestra vida en el mundo en el cual estamos viviendo. Ser parte de la misión, y termino con esto, hermanos y hermanas, ser parte de la misión o ser parte de la evangelización no es solo orar por nuestros misioneros, no es solo orar por quienes van a otros lugares a cumplir la misión, no es solamente ofrendar por las misiones, o no es solamente ofrendar para aquellos que están yendo a otros lugares llevando el Evangelio. Eso obviamente que tenemos que hacerlo, pero no basta con aquello. En donde estamos, en nuestra familia, en nuestra ciudad, ¿verdad? Nuestro estilo de vida en los negocios, nuestro estilo de vida en el mundo social, nuestro estilo de vida en el hogar o en la familia, nuestro estilo de vida en la iglesia, nuestro estilo de vida en todo lugar donde el creyente practica su quehacer es inseparable del testimonio verbal. No podemos testimoniar verbalmente de algo que no estamos viviendo. Y termino mirando otra vez este pasaje de Tito, ¿verdad? Tú, en cambio, predica lo que va de acuerdo con la sana doctrina. Y relata todo lo que acabamos de decir. ¿Ya? Dile a los hombres mayores tal cosa, dile a las mujeres mayores tal cosa, enséñale a los hombres jóvenes tal cosa, recuérdale a las mujeres jóvenes tal cosa, dile a los esclavos tal cosa, ¿verdad? Háblale a ellos de cómo tienen que vivir su vida, porque eso adorna el Evangelio. Y termina diciendo el apóstol en los versículos 11 al 15. En verdad Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación. Escuche, versículo 12. Y nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Dios nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Y así podremos vivir en este mundo con justicia, piedad y dominio propio. Es decir, a lo que está apuntando el apóstol no es cuánta teología sabemos, no es cuánta claridad tenemos respecto de la justificación, la santificación, la adopción, ¿verdad? Que he reiterado antes, sino que en el fondo está apuntando a que vivamos una vida con justicia, con piedad y con dominio propio. O sea, está apuntando a la vida cristiana práctica en el hogar y en la iglesia. Y termina diciendo en el versículo 14, Él se entregó por nosotros, hablando de Jesús, para rescatarnos de toda la maldad y purificar para sí a un pueblo elegido, dedicado para hacer el bien. Y hacer el bien tiene que ver otra vez con cuestiones concretas. Hacer el bien como padre, hacer el bien como esposo, hacer el bien como hijo, hacer el bien en mi trabajo, hacer el bien en las relaciones con mis amigos, hacer el bien, ¿verdad?, en todos los ámbitos donde esté. Es decir, la doctrina errónea no se combate solamente con tener claros los conceptos doctrinales. La doctrina errónea se combate, ¿verdad?,
con vivir una vida conforme a lo que hemos recibido de parte del Señor. Y por eso que Pablo termina diciéndole a Tito, esto es lo que debes enseñar. Versículo número 15. Esto es lo que debes enseñar. Y eso es muy importante para nosotros, muchas veces los pastores o para los líderes en la iglesia, porque a veces pensamos que cuando hay cuestiones doctrinales erróneas en nuestra iglesia, ¿verdad? Entonces lo que tenemos que hacer es establecer un curso sobre tal cosa. No, no es solamente establecer un curso que clarifique los conceptos teológicos erróneos. Lo que tenemos que hacer, ¿verdad?, es que los hombres mayores enseñen a los hombres jóvenes, que las mujeres mayores enseñen a las mujeres jóvenes, que los esclavos, ¿verdad?, o los trabajadores, en este caso para nosotros, vivamos de una forma que honremos el Evangelio. Honremos el Evangelio, porque cuando nosotros honramos el Evangelio en nuestra familia, con nuestra forma de ser, cuando honramos el Evangelio en la iglesia, por la forma en que vivimos en la iglesia, cuando honramos el Evangelio en los negocios, por la forma en que hacemos negocios, cuando honramos el Evangelio, ¿verdad?, en todos los ámbitos en que tengamos que movernos, por la forma en que vivimos allí, entonces las puertas del Evangelio se abren. Entonces las puertas del Evangelio, ¿verdad?, las ventanas se abren en el corazón de la gente para que puedan escuchar la palabra del Señor. Y también al revés. Si nosotros vivimos una vida licenciosa, si vivimos una vida, ¿verdad?, que en nuestro hogar hay un tremendo caos y un desorden y cada uno hace lo que le da la gana, ¿verdad?, y no hay un orden establecido conforme a la palabra del Señor, eso también cierra las puertas, eso también cierra el corazón, eso, ¿verdad?, de alguna forma coloca una nebulosa, una neblina en la vida de las personas que nos ven y que nos escuchan. Y ojo con esto, y termino con esto. La gente nos mira. En nuestro vecindario la gente nos observa. Ellos saben que nosotros somos creyentes. Ellos saben que nosotros somos evangélicos, ¿verdad? Ellos tienen una percepción de lo que debe ser un creyente y son muy exigentes con nosotros. Son muy exigentes con nosotros. Aunque no lo pensemos así. Pero así es. Amado hermano y hermana, si hay alguien todavía inconverso en tu familia, la mejor forma de tocar su corazón es que tú y yo vivamos una vida conforme a lo que Dios ha establecido. Guardemos nuestro hogar, construyamos nuestro hogar, preocupémonos por nuestra familia. Fíjate que las familias fueron la forma en que otras familias fueron conociendo a Cristo. Y así se expandió el Evangelio en los primeros 3 siglos. Las reuniones en familia, invitando a otras familias, en donde estas familias que venían de afuera podían ver cómo se vivía en esa familia, impactó la vida de aquella gente, y esa gente abrió su corazón para recibir a Cristo en su corazón. Y hoy día también va a ser lo mismo. Hoy día también Dios sigue teniendo ese mismo plan, ¿verdad? Por eso que envía a Tito para que complete lo que falta, para decirle a esta iglesia que estaba siendo afectado por una enseñanza errónea, que hay cosas que debían colocarse en orden y había que comenzar a trabajarlas con mucha intencionalidad para poder entonces combatir la doctrina extraña que estaba entrando. Y esa es la forma en que Dios también quiere que nosotros vivamos en este tiempo. Por eso, cuidemos cómo andamos. Cuidemos cómo andamos, cuidemos cómo caminamos en familia, cuidemos cómo caminamos en el mundo de los negocios, cuidemos cómo caminamos, ¿verdad?, en las diversas esferas de la vida en donde estamos. Porque la forma en que caminemos, la forma en que vivamos, la forma en que nos movamos en aquellos ámbitos, reflejará finalmente quiénes somos. Y si yo reflejo a Cristo, si yo reflejo una forma de vida, ¿verdad?, en obediencia y en temor a Dios, eso va a hablar a las personas, eso va a tocar su corazón, eso va a ir hablando a la vida de quienes están a nuestro alrededor. Y así también entonces estaremos haciendo y cumpliendo la misión para la cual el Señor nos ha llamado en medio de este tiempo. Oremos al Señor. Padre amado, gracias en esta mañana cuando nos recuerdas a través de Tito, a través de esta carta de Pablo a Tito, Señor, cuán importantes son estos aspectos de la vida diaria. En el mundo en el cual vivimos, Señor, que hemos sido formados de que pareciera ser que hay un mundo espiritual, que hay un mundo
material, que hay cosas que pertenecen al Evangelio y hay cosas que no pertenecen al Evangelio. Erróneamente hemos sido formados así. Tú también hoy día, a través de tu palabra, Señor, nos ayudas a entender primeramente que esto no es así y a derribar, Señor, quizás ideas concebidas en nuestro corazón de que pareciera ser que el Evangelio solamente se vive en un lugar específico donde está la iglesia y que después cada uno vive su mundo a su manera y a su forma. Tú nos recuerdas en esta mañana de que todo lo que hagamos en los ámbitos de la familia, en el ámbito de la comunidad en donde vivimos, en el ámbito de la ciudad, el vecindario, el lugar de trabajo donde estamos, Señor, todo tiene que ver, para bien o para mal, con afectar o adornar el Evangelio de Jesucristo. Señor, si anhelamos que nuestra ciudad sea alcanzada para Cristo, si anhelamos, Señor, que nuestros vecinos, nuestras familias, nuestros amigos, personas incluso que quizás no son amigos ni familia nuestra, conozcan a Jesucristo, la mejor forma de hacer aquello hoy día, tú nos recuerdas, es cumpliendo con tu plan. Amén. Viviendo vidas, Señor, que te honren en la familia, en el trabajo, en el ámbito del estudio, en el ámbito laboral, donde sea, Señor, que nos movamos, que la gente pueda ver a Cristo en nosotros. Amén. Que pueda ver a Cristo por nuestra forma de hablar, por nuestra forma de reaccionar, por la forma de comportarnos, Señor. Hoy día vivimos en un mundo de reacciones tan rápidas, de tanta violencia, Señor, que nos asombra ver cómo la gente reacciona de una forma tan fuerte ante pequeñas cosas. Señor, que también ellos sean impactados. Amén. De cómo toleramos, cómo, Señor, tenemos benignidad, cómo tenemos paciencia. Señor, cómo somos capaces de abrir espacios para que la gente pase, de ser bondadosos y cariñosos con ellos, Señor. Ayúdanos a reflejarte en este mundo en el cual vivimos. Señor, que combatamos la doctrina extraña y equivocada del diablo que quiere meter doctrinas extrañas dentro de nosotros con una forma de vivir en que al enemigo lo dejemos silenciado, que no pueda decir nada en contra nuestra, porque tenemos una vida de respaldo, Señor, que te glorifica a ti. Señor, todos necesitamos de tu ayuda en esto. Ninguno de nosotros puede decir: yo estoy listo, estoy 100, alcanzo la meta en todo. Ayúdanos en aquellas cosas que nos cuestan. Ayúdanos en aquellas cosas, Señor, que se nos hacen difíciles. Pero abrimos nuestro corazón delante de ti y extendemos nuestros brazos para decirte: Señor, danos de tu gracia para alcanzar aquello. Porque queremos ser de bendición en esta ciudad y que nuestras familias y muchos en nuestro entorno puedan también conocerte y tenerte a ti en sus vidas y en sus corazones. En el nombre de Jesús te lo pedimos.